Muchas gracias por estar en Conexiones, me da mucho gusto saludarles. El día de hoy estaremos escuchando al doctor Antonio Ruiz Caballero acerca de su experiencia de trabajo respecto de las polifonías en la tradición oral, aprovechando el marco del coloquio Educación, Patrimonio e Interculturalidad de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. También contaremos con la participación de diferentes secciones como Alternativas del Buen Vivir, Capoeira, Nudos para trenzar el tejido social, Semanario de la UIM y Voces y Visiones. Ya comenzamos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Muchas gracias por estar en Conexiones. Como decíamos, parte del horizonte de las tradiciones de los pueblos originarios radica en la capacidad musical que estos manifiestan en diferentes formas, de diferentes maneras, a partir del uso de diferentes instrumentos, pero también hay prácticas musicales en las que los instrumentos no vienen del exterior, sino que los instrumentos que se utilizan devienen o son más bien parte del propio cuerpo de los intérpretes. Así es, Edwin, y es el caso justamente de las polifonías, que hoy estará platicando con nosotros el doctor Antonio Ruiz, justamente acerca de una forma de canto específica de la costa nahua de Michoacán, en donde se aprecia este tipo de elaboración pues de voz o de tonos de voz, en donde alcanzamos a escuchar diferencias de tono, diferencias en voz de las mujeres, de los hombres, que pueden hacer este tipo de cantos, que cabe señalar que son cantos desde una tradición religiosa específica y que desde ahí se pueden equiparar también con producciones musicales o de voz, incluso de otras latitudes del mundo. Pues quédense con nosotros para escuchar esta interesante charla del doctor Antonio Ruiz Caballero. Antes de escucharle, vamos con Adriana Rodríguez y Alternativas del Buen Vivir. Esto es Conexiones, no se vayan. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Estamos en un espacio-tiempo de cambio de paradigma, bien sea porque decidimos hacer cambios en nuestra forma de vida y asumimos que nosotros somos el cambio, o bien porque seguimos el ritmo de un sistema que no solo se deteriora, sino que acelera la deshumanización y la devastación de la vida en el planeta Tierra. El cambio de paradigma se aceleró a un ritmo vertiginoso desde el año 2020. Pues aunque parezca que el mundo se detuvo, en realidad el proceso de postindustrialización se ejecutó como una cirugía de alta precisión que, realizada bajo anestesia, cambió el modo de vida que hasta entonces conocíamos en este planeta. Nada volverá a ser igual, porque en un brevísimo periodo de tiempo se instaló la cuarta revolución industrial, expresada en una mayor conectividad, más antenas, teletrabajo, automatización y robotización de la vida cotidiana. Hablamos con las máquinas, les pagamos a las máquinas. El uso de robots y los procesos industriales de alta tecnología requieren menos mano de obra y ello nos aboca inevitablemente a una etapa de cambio de paradigma. Ahora sí, el siglo XXI llegó con la más alta tecnología expresada en la inteligencia artificial, el transhumanismo y las modificaciones o intervenciones genéticas en el ADN humano, que sucede mientras vemos la vida pasar por una pantalla de celular o de televisión. Ese es el cambio de paradigma que está sucediendo en este presente, aquí y ahora, como si fuera una película de ciencia ficción que, alineada con la guerra, se convierte en una visión posapocalíptica o distópica. Como dijeron los antiguos en sus códices y profecías, llegaría un día en que el ser humano se preguntará: ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es el sentido de la vida?
Nacer, crecer, estudiar, producir, reproducir, envejecer, morir, ¿y es todo? ¿O es posible otro paradigma? ¿Qué es eso del cambio de paradigma? ¿Qué es un paradigma? Paradigma es el gran modelo que tenemos como referente, como por ejemplo el modelo de desarrollo, que nos guía en todos los sentidos. Según la Real Academia de la Lengua Española, se trata de, abro comillas, una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Muy interesante, cierro comillas. La cierro antes del muy interesante. Porque si no se cuestiona, lo aceptamos como inevitable. Y ahí está la fuerza del paradigma actual, que creemos que no lo podemos cambiar, pero sí que podemos hacerlo. Muchos seres humanos lo estamos haciendo y muy orgullosamente soy una de ellas. ¿Cómo lo hacemos? Volviendo al buen vivir, desaprendiendo para recordar lo esencial, lo antiguo, que no por viejo es inadecuado, sino todo lo contrario. Es sabio, coherente, simple y muy importante, acorde con las leyes naturales o el orden natural de la vida. Eso es el buen vivir, poner la vida humana y en general en el centro. ¿Y cómo se hace? Volviendo a la tierra, recuperando la soberanía personal y comunitaria con actos simples como respirar la naturaleza, retornando a los ritmos del espacio-tiempo natural, es decir, conectando con el reloj de la biología, del sol, de la tierra y desconectando con el trepidante ritmo productivo, viviendo en espacios sanos, que ahora llama bioconstrucción, cultivando el alimento, permacultura, a darnos cuenta que necesitamos poco para recobrar el sentido de la vida y que podemos volver al centro de lo que somos, seres humanos con potencial para vivir en un planeta rico, con recursos suficientes para todos. Solo hace falta que todos, esa mayoría que somos, nos demos cuenta que tenemos nuestra conciencia y en nuestra conciencia la capacidad de hacer el cambio de paradigma, el de volver a recuperar el sentido común para retornar a la vida buena, a la vida plena que merecemos vivir aquí y ahora. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. La UIM, a través de la licenciatura en Arte y Diseño, busca la revalorización y revitalización de las manifestaciones socioculturales de pueblos originarios, para difundir valores comunitarios mediante disciplinas como la pintura, escultura, joyería y diseño textil. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Ya estamos de regreso en Conexiones y el día de hoy estamos platicando con el doctor Antonio Ruiz Caballero del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien presentó una ponencia titulada Polifonías en la tradición oral, una experiencia de investigación musical en la costa nahua de Michoacán, en el marco del coloquio Educación, Patrimonio e Interculturalidad, organizado por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Así que vamos a escuchar algunos datos relevantes acerca de su semblanza y comenzamos con esta charla. El doctor Antonio López Ruiz es profesor e investigador en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde coordina el seminario ENH Hermónicos, Historia, Patrimonio Sonoro e Interdisciplina, así como el proyecto de investigación formativa Historia Social y Cultural de la Nueva España. Es investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con perfil PRODEP. Además, cuenta con experiencia como docente en la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, como director de arte en la revista Texas en México y como diseñador comercial en Milenio Diario. Bien, pues ya estamos de regreso y seguramente se preguntarán ¿qué es la polifonía? ¿Cómo se forman estos estudios? ¿De dónde viene el interés por estudiar este tipo de polifonías? Vamos a escuchar en voz del doctor Antonio Ruiz algunos datos importantes en torno de la polifonía. A esto es a lo que le llamamos polifonías de tradición oral, ¿sí? Que muy en general se les
define como cantos a 2 o más partes, pueden ser 3, 4, 5, 10 voces, ¿no? Ejecutados y transmitidos de manera oral, generalmente sin acompañamiento instrumental, aunque puede haber instrumentos o puede haber objetos sonoros sonando al mismo tiempo, como las campanas o ese tambor de madera que ahorita identificaron. Es un teponazli. ¿Sí? Bueno, ahí está un poco de dónde viene el asunto, del griego, que básicamente quiere decir multiplicidad de partes o música a diferentes voces o partes, ¿no? En Europa se han estudiado estas polifonías de tradición oral. Primero el estudio se realizaba de manera local, regional y en todo caso nacional, pero como los europeos han tratado de construir una identidad como europeos frente a todos los demás, a partir sobre todo del siglo XXI, pues empezaron a hacer una investigación comparada, ¿no? Y han publicado este tipo de libros que se llaman Voces Europeas, ¿no? Y una de sus conclusiones es, porque empezaron a rastrear en todo el Mediterráneo, por eso es interesante el comentario también, en todo el Mediterráneo, y se dieron cuenta de que no está presente en el mundo árabe o en el norte de Europa, sino en la Europa mediterránea, ¿no? Y entonces, una de sus conclusiones es que la polifonía de tradición oral es un fenómeno europeo. En México se han estudiado también las polifonías de tradición oral, aunque quizá no se les ha llamado así. El canto cardenche es posiblemente el más conocido de ellos, pero también Vicente de Mendoza, entre otros, pues recopilaron alabados desde el siglo pasado, ¿no? Alabados, alabanzas y otro tipo de cantos. Pero nos hemos quedado también en el ámbito de la investigación a nivel local, a nivel regional, y nos falta también ese ámbito más global que incluso nos pueda conectar con Europa, con España. Cuando yo llegué a estudiar ese máster de musicología en España, mi formación es como historiador, aunque también soy músico, y yo necesitaba herramientas para poder estudiar la música. Entonces me fui para allá también pensando ya en trazar algunas conexiones. Yo ya había escuchado a los cantores de Ostula en un disco que pues es fruto de una serie de conferencias y conciertos que se llevaron a cabo en Morelia, más o menos como en el 2006. Y yo ya había escuchado estas pistas que eran hombres cantando en latín, etcétera, y dije, mira qué interesante los Tula, hombres cantando en latín, ya, ¿no? Cuando yo estaba estudiando en Europa, de repente nos presentan unas grabaciones de los Pirineos catalanes y de las islas del Mediterráneo, y eran hombres cantando en latín, ¿no? Y yo dije, caray, esto suena muy parecido, ¿no? Ahí me gusta decir a simple escucha, ¿no? No a simple vista, a simple escucha, porque es el sentido del oído, ¿no? Y entonces yo le dije a mi profesor en ese momento, Jaume Ayats, es un etnomusicólogo catalán, y le dije, es que allá donde yo vengo hay ese tipo de cantos, pero en latín. Peló los ojos él, ¿no? Dijo, ¡ay, hostia! Tienes que hacer una investigación sobre eso, tío. Y yo le dije, sí, pues por eso te estoy diciendo, ¿no? Y entonces él se convirtió a la larga en mi director de tesis, ¿no? Y es la investigación de la que yo voy a hablar muy a grandes rasgos en esta ocasión. Sabemos que si tomamos este concepto amplio de polifonía, que es música o cantos a diferentes partes, a más de una, sabemos que en Mesoamérica también lo sabía, y tenemos pruebas como esta. Es una figurilla que está en el Museo del Estado de Michoacán, que nos está mostrando un músico que trae una flauta doble. Es decir, seguramente que sonaban dos o más sonidos al mismo tiempo, aunque no sabemos cómo sonaban porque nadie registró, no había manera de grabar, y posiblemente el lenguaje musical europeo no alcanzaba para poder traducir, para poder transcribir lo que podían haber escuchado los frailes o los clérigos en ese momento, ¿no? Entonces no sabemos cómo funcionaba el sistema musical mesoamericano, pero sabemos que había simultaneidad. Y esto es lo que sabemos, lo que nos cuentan los propios frailes en sus crónicas. Hay un proceso de transferencia cultural, ¿no? Los frailes básicamente lo que dicen es que encierran prácticamente a los niños durante 7 años en las escuelas anexas a los conventos y les empiezan a transmitir la doctrina cristiana, los enseñan a leer y escribir según este lenguaje occidental, los saberes musicales, a cantar, a tocar instrumentos musicales, los saberes rituales para celebrar una misa, para celebrar el oficio divino, para hacer una peregrinación católica, etc. Y el latín. ¿Qué tanto? No sabemos, pero por lo menos para poder cantar en la misa y para poder cantar en otras cosas, ¿no? Pero con el proceso de transferencia, sabemos que hay un proceso de apropiación, ¿no? Que no es solamente vertical, sino que más bien la población mesoamericana pues también recibe eso, lo adapta
y lo integra a su vida ritual en muchas maneras, ¿no? La que sigue, por favor. Estos muchachos que son educados en los conventos son los que se convierten en los especialistas rituales, y sobre todo en aquellos pueblos como Ostula, en donde nunca ha habido una parroquia, ¿no? El sacerdote nunca ha vivido ahí permanentemente, sino que los cantores en gran medida pues han sido quienes llevan a cabo los rituales, quienes tienen los saberes rituales y los saberes musicales para poder participar en las ceremonias, ¿no? Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Conocimiento. Comunidad. Nudos para trenzar el tejido social. Cordial saludo para quienes escuchan esta intervención. Es un gusto compartir con ustedes una propuesta de investigación que se origina en Colombia, su capital Bogotá, con una comunidad muy particular que ya en los próximos momentos compartiré con todos ustedes. El día de hoy les voy a presentar un ejercicio de investigación y para ello vamos a titular estas nuevas formas de abordar la investigación desde nudos para trenzar el tejido social. Quien les habla, María Elena Ramírez, en representación de la Facultad de Educación de la Fundación Universitaria del Área Andina. Un grupo de compañeras de investigación de diferentes grupos, entre ellos está Competence, que lidero, de la Facultad de Educación, está Kipus, está Educación Transformadora, y está también el Centro de Inteligencia de Mercados. Sus investigadoras, entonces, quien les habla, María Elena Ramírez, Tania Esther Vargas Ordóñez, Marta Isabel Amado Piñeros y Carla Joana Martínez García. Nosotros durante el 2024 y 2025 se propuso un ejercicio de investigación. La propuesta se centra en la reconstrucción del tejido social de la comunidad de Tocainita, USME, a través de estrategias de educación financiera y ciudadana. La comunidad de Tocainita, USME, es una comunidad ubicada en un barrio. Bogotá se divide en 20 localidades. Cada una de estas localidades está conformada por numerosos barrios. Uno de estos barrios en la localidad número 20, que es la localidad de Usme, es el barrio Tocainita, pero tiene una particularidad. Todos sus habitantes han sido desplazados por el conflicto armado en Colombia. Otra particularidad, está formada por 3 grupos étnicos. Entre ellos está la población afro, la población campesina, población indígena, y esporádicamente han habido asentamientos también de población venezolana. ¿Qué sucede allí en este contexto? Son un grupo de familias compuestas por estos diferentes grupos étnicos, y a partir de sus mujeres, especialmente mujeres, quienes tienen a su cargo funciones no solo de crianza, sino también de sacar adelante la comunidad, de conformar unas líderes que se encargan de luchar por el barrio, por delimitar como esas zonas de frontera para evitar que llegue la delincuencia, proteger a sus niños y niñas, pero también luchar porque no llegue el aparato militar para tumbar las casas que van levantando, porque es un barrio de asentamiento o es un barrio periférico. ¿Esto qué quiere decir? Que estas comunidades, estas familias fueron llegando y se fueron apropiando de un terreno que luego, donde ellas levantaron la casa, como no tenían títulos de propiedad y era ilegal, entonces la policía allí llegaba para sacarlos y expulsarlos. Durante más de 10 años llegó la policía
día tras día o semanalmente o cada 15 días a sacarlos con golpes, con gases, a tumbar sus ranchos y sin embargo al día de hoy siguen en pie y se siguen manteniendo. Esta comunidad también tiene otra particularidad y es que se ubica en una zona de montaña. Y esta zona de montaña permite una proximidad con un parque, se llama el Parque Entre Nubes, y se ha producido unos enfrentamientos con otros grupos humanos y otros asentamientos ilegales de indígenas de otros lugares. Entonces hay tensiones. ¿Y por qué se producen esas tensiones? Porque hay un tránsito para llegar a una institución educativa escolar que queda en la parte alta del barrio y que linda con otra comunidad, con otro barrio y con otra localidad. Eso significa que el Parque Entre Nubes allí delimita esas dos localidades. Este proyecto surge como una apuesta por pensar la formación docente en estos contextos muy particulares, contextos de violencia, desplazamiento, altísimos niveles de vulnerabilidad, gran cantidad y presencia de niños, niñas y jóvenes, y unas madres líderes que trabajan en estos contextos para favorecer a estos niños y a estos jóvenes. Estas particularidades que tiene este contexto nos permite entender que estas comunidades se han desplazado de ciertos lugares de Colombia. Ellos llegan de este departamento que se conoce como el departamento del Chocó, esta zona que se conoce como una zona de montaña y esta parte acá donde viene población indígena. Y este peinado es de una de las líderes, se llama Ermila. Y ella es nuestra gran fuerza de cohesión, lidera varios procesos en la institución, tiene contacto con varias organizaciones para que estos ONGs en Colombia se llaman organismos no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, lleguen hasta la comunidad. Por eso llega a la comunidad también la fundación, ¿cierto? Chisua, que es Pensamientos, Gentes y Relatos. Y a través de esta fundación es que la universidad hace ese acompañamiento a la fundación y nos permite llegar allí, donde vamos a hacer un ejercicio de diagnóstico de este componente humano con las familias de forma horizontal, son ellas quienes se aproximan también. Vamos a identificar condiciones de ocupación. La mayoría son recicladores, trabajan por días, no tienen un salario fijo. Entonces, enseñarles cómo manejar esos ingresos que ellos tienen, trabajar con los niños, las niñas y los jóvenes en ejercicios de convivencia, en ejercicios de defensa de sus derechos, promoción de sus derechos. Y a lo largo de los próximos encuentros, pues vamos a compartir estos ejercicios con la comunidad de Tocainita en Bogotá, en la localidad de Usme, para poder trenzar el tejido social de estos niños, niñas, jóvenes y mujeres lideresas. Muchas gracias. Conocimiento. Comunidad. Nudos para trenzar el tejido social. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. La licenciatura en Arte y Diseño recibió a representantes de diversos pueblos originarios del Estado de México para llevar a cabo una mesa de diálogo. El encuentro tuvo como objetivo principal generar proyectos conjuntos que beneficien tanto a las comunidades indígenas como a los estudiantes de la carrera, fortaleciendo de esta forma el vínculo y la colaboración entre ambas partes.
El doctor Carlos Alberto Leal y su pasión por la enseñanza, junto con su compromiso de impulsar iniciativas a favor de la diversidad sexual, lo convierten en un referente dentro de nuestra universidad, por su inalcanzable esfuerzo por llevar sus conocimientos más allá de las aulas y por promover un entorno inclusivo. Ver cómo logra alcanzar nuevas metas y difundir sus conocimientos a través de medios que trascienden fronteras es un verdadero orgullo. Se reconoce el esfuerzo de Clemente Eduardo López por obtener el grado de licenciado en Desarrollo Sustentable, bajo la modalidad de productos de investigación titulado Impacto del manejo agroecológico en las propiedades del suelo, un estudio comparativo en parcelas del norte y del Estado de México. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Muchas gracias por seguir en Conexiones. Seguimos escuchando al doctor Antonio Ruiz Caballero dentro del coloquio Educación, Patrimonio e Interculturalidad de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, y ya nos platicaba, ya escuchábamos hace unos minutos las definiciones, la caracterización de esto que se denomina polifonía en esta experiencia musical de la costa náhuatl de Michoacán, y vamos a seguir escuchando algunas características de este tipo de canto, que además tiene una raigambre colonial, pero también viene desde la época de la conquista y también implica un tipo de escritura muy particular. Estamos escuchando al doctor Antonio Ruiz Caballero. Bueno, estos simplemente son las tradiciones de canto, 5 tradiciones de canto que según el musicólogo Giuseppe Fiorentino fueron transmitidas, son las que estaban presentes en España en el momento de la conquista. Estos son ejemplos de los libros de coro que se conservan en algunas catedrales, en algunos archivos, y que nos muestran esas tradiciones de canto. No me voy a detener en esto porque tenemos poco tiempo, pero un poco para que vean, ¿no? Este es canto llano, ahora le llamamos canto... Ya se me adelantó. Esto es lo que conocemos ahora como canto gregoriano, pero que en su momento se le llamaba canto llano, ¿no? Y lo que vemos allá es polifonía, que en ese momento se le llamaba canto de órgano, canto a diferentes voces, pero canto de órgano era la polifonía escrita. Esto nos muestra otro canto oral, pero que tiene de repente cambia de color la tinta. Eso nos señala que en ese momento se improvisaba otra línea melódica sobre la que estaba escrita, y eso es lo que le llamaban contrapunto. Ahora le llamamos contrapunto improvisado. Y tiene que ver con algo muy sencillo. Si yo de repente a alguien le digo aquí, vamos a cantar las mañanitas, hazle segunda voz, ¿no? Entonces ya como que no necesitamos que esté escrita la segunda voz de las mañanitas porque es un saber que ya tenemos, ¿no? Y podemos hacer la segunda voz. Quien canta boleros, por ejemplo, muchas veces sabe hacer una tercera voz, ¿no? Y no necesita que esté escrita, por eso son polifonías de tradición oral. Y la polifonía popular, este es justamente el primer ejemplo que escuchamos, ¿no? Que son gente que canta, que según un teórico del siglo XVII, Fray Tomás de Santa María, le llamaba música de hombres y mujeres que no saben de música, ¿no? Es decir, pues no necesitamos saber leer música para cantar, ¿no? Para cantar en la regadera, es que es un saber que todos tenemos, cantemos desafinado, cantemos feo, cantemos bonito, pues todos cantamos, es algo, pues, yo creo que natural para el ser humano, ¿no? Y no necesitamos que haya una notación para saber cantar. Entonces, la gente sabe cantar a voces, sabe cantar las mañanitas, los boleros y todo esto, sin necesidad de que esté escrita. Eso es a lo que se le ha llamado polifonía popular. Esas 5 tradiciones, ¿no? Estos son vocabularios en lenguas indígenas del siglo XVI, en náhuatl y en purépecha, que nos están mostrando cómo se designaron palabras para designar este tipo de términos, el canto llano y el canto de órgano. Bueno, la costa sierra de Michoacán, etnia náhuatl, pertenece al municipio de Aquila, en la época colonial era la provincia de Motines, pertenece en cuestión religiosa a la diócesis de Lázaro Cárdenas, antiguamente al obispado de Michoacán. ¿Quién evangelizó esa región? ¿Quiénes son los que transmitieron los saberes rituales y los saberes musicales? Primero estuvieron los franciscanos, después llegaron los agustinos, pero desde 1560
ya está el clero secular, que es el clero que depende del obispo. Le llamamos también el clero diocesano, ¿no? Que no son miembros de una orden religiosa. Entonces, todos ellos, en conjunto, seguramente fueron enseñándole a los niños, a los jóvenes, a estas tradiciones de canto, y la población pues la fue integrando a su vida ritual. La UIM, a través de la licenciatura en Arte y Diseño, busca la revalorización y revitalización de las manifestaciones socioculturales de pueblos originarios para difundir valores comunitarios mediante disciplinas como la pintura, escultura, joyería y diseño textil. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Les invitamos a escucharnos en la plataforma de YouTube como Encuentro TV UIM y también nos encontrarán en Spotify buscando Conexiones, emisiones nuevas cada semana. Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Continuamos. ¿Sabías que la Universidad Intercultural del Estado de México imparte la maestría en Interculturalidad para la Paz y Conflictos Escolares? A través de la cual busca formar profesionales capaces de prevenir conflictos para vivir en un entorno pacífico entre culturas y sociedades. ¿Qué esperas para ser parte? Inscríbete. Gracias por continuar en Conexiones y estamos hablando acerca del tema Polifonías en la tradición oral, una experiencia de investigación musical en la costa náhuatl de Michoacán, a cargo del doctor Antonio Ruiz Caballero. A continuación vamos a escuchar algunos datos importantes acerca del ciclo litúrgico que da pie a esta tradición de polifonías. Esto que estoy señalando yo en rojo son lo que en la cultura católica se llaman acciones o actos litúrgicos, ¿no? Es la comunicación oficial con Dios que antiguamente se llevaba a cabo en latín, por eso estos cantores pues siguen cantando en latín, ¿no? A partir de la década de 1960-1970 del siglo pasado, de repente en la Iglesia Católica se decidió que ya la misa se hiciera en la lengua que entiende la gente, por eso tenemos ahora la misa en español, ¿no? Pero parte de la resistencia de Ostula ha tenido que ver con conservar el canto en latín, ¿no? En español también y en náhuatl más o menos, pero el canto en latín es parte de su resistencia y de repente no nos checa porque decimos, pues ¿cómo no? Se supone que es la lengua que impone el conquistador. Pues sí, pero hay un proceso de transmisión en el que, insisto, también hay una apropiación. La población mesoamericana se da cuenta de que es una lengua ritual que ellos quieren profundamente integrada a su vida ritual y social. Esto es el ciclo litúrgico católico, y solamente voy a hablar de la Cuaresma. La Cuaresma es el tiempo de preparación para la Semana Santa, y por lo tanto es un tiempo de penitencia, de tristeza, de dolor, ¿no? Que empieza el miércoles de ceniza y que termina cuando empieza la Semana Santa, y la Semana Santa acaba con el domingo de resurrección. Ya resucitó Cristo, ya no hay tristeza. También sabemos que ese calendario ritual católico de alguna manera se traslapa con el calendario agrícola de las poblaciones en este lugar. Aquí no tiene sentido el asunto de que primavera, verano, otoño, invierno, es la temporada de lluvias y las secas, y así lo entienden en Ostula, ¿no? Tonalco es la temporada de secas, la más amplia, y Chupanda es la temporada de lluvias, ¿no? Y resulta que el Corpus coincide con el inicio de la temporada de lluvias. Entonces yo dije, ¡ay, aquí hay algo!, ¿no? Así estaría entonces el asunto. Esto es a lo que yo llamo la larga Cuaresma en Ostula. Empieza el miércoles de ceniza, como en todo el mundo católico, pero termina en la fiesta del Corpus Christi. Esto es, yo les pregunté, ¿hay algún canto que ustedes crean que sea con el que inicia la Cuaresma? Me dijeron, sí, es el Miserere. El Miserere es el salmo penitencial por excelencia. Se llama Miserere mei Deus, que quiere decir, ten misericordia de mí, Señor, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento. Obviamente es tradición oral. Lo que yo hice fue un ejercicio de notación, pasarlo al lenguaje musical
occidental. Esto es interesante porque así funcionan los salmos en la cultura católica. Tienen un primer hemistiquio y un segundo hemistiquio. Se parte como si fuera en dos cada verso de los salmos, ¿no? Entonces la estructura del salmo es exactamente la misma que se usa en la cultura católica, ¿no? Pero no coincide con los tonos oficiales, y eso también es como bien interesante. ¿De dónde los aprendieron o cómo es que ahora cantan ellos algo diferente a lo que hay en la cultura católica en general, ¿no? Esto que vamos a escuchar ahorita estamos por aquí más o menos. Bueno, supongamos que estamos aquí. Esta parte. Quien tiene alguna noción de música, saben que en la música occidental desde hace muchos siglos, de repente se dijo que ya no se debían hacer quintas paralelas, ¿no? Porque suenan mal, pero es una de las tradiciones más antiguas de cómo adornar lo que llamamos canto gregoriano. Cantaban en quintas paralelas, y eso para ellos era totalmente natural en la Edad Media. Pero ya en nuestra música actual esto suena feo, ¿no? Así como que, ay, suena feo, pero a mí me parece algo bien interesante porque es como si tuviéramos un fósil viviente a nivel musical. O sea, una tradición medieval que está en la costa Sierra Náhuatl de Michoacán, que a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Tiene que ver con ese proceso de transferencia y cómo ellos han integrado plenamente esta cultura que es eclesiástica, que es europea, a su propia tradición desde hace nada más 5 siglos, ¿no? Otras cosas que cuando hablamos de transferencia, hablamos de que existe un modelo, pero ese modelo cuando pasa y es recibido por una nueva cultura, por otra población, ese modelo se transforma, ¿no? Entonces lo que vimos en el Miserere no parece haberse transformado mucho, pero bueno, pero hay otras cosas, ¿no? En la Cuaresma y Semana Santa, en la cultura eclesiástica, se usa el color morado, porque es un color que implica tristeza, penitencia, ¿no? Antiguamente, no sé si eso todavía se haga por acá, en Morelia se hacía y ya no se hace, se tapaban todos los santos, ¿no? Se cubrían con ropajes morados, de manera que solamente se veía pues, el monumento donde ponías el Santísimo, ¿no? Entonces, todo eso nos liga con un asunto que tiene que ver con ese ciclo agrícola y con la lluvia, ¿no? Porque es lo que está anunciando que ya ven las lluvias, ¿no? De manera que por esa razón yo interpreto esa larga Cuaresma como un periodo de rogativa. Y otra cosa interesante que me ayuda a amarrar el asunto de que es una rogativa por la lluvia, cuando yo le dije a mi director de tesis que el teponaztle se usaba en las culturas, o se usa en varias de los pueblos nahuas para llamar a la lluvia, me dijo, mira qué curioso, porque en el Mediterráneo son las campanas las que llaman a la lluvia, ¿no? Entonces lo que nosotros escuchamos es una masa de sonidos, ahí no tiene sentido de, a ver, cállense porque vamos a escuchar a los cantores, ¿no? Sino que es toda esa masa de sonido y estos elementos que llegan de la cultura cristiana europea, incluyendo los saberes musicales y rituales, pues se integran a esa vida social, ¿no? De manera que para ellos es algo tan integrado que pues defienden el latín, defienden la religión católica frente a amenazas externas, ¿no? Entonces es básicamente lo que yo quería compartirles el día de hoy. Capoeira. Con Tanis Huerta. Los cantos y las letras de la capoeira son muy importantes, ya que en ellas guarda información de datos históricos, puedes también canciones que están inspiradas pues, en la naturaleza, en los juegos de la danza, también puedes dar un aviso, puedes prevenir inclusive hasta peleas dentro de la capoeira con una canción, ¿no? Entonces son muy importantes, se dice, los antiguos maestros dicen que el valor de la capoeira más que todo está en la musicalidad, ¿no? Que más que el deporte o que las otras, el arte marcial, ¿no? Está más el valor está en las letras y en la música, porque como decíamos, pues ahí trae datos importantes, ¿no? Desde que hablan de la historia, de qué parte venían de África, cómo fueron capturados, cómo llegaron a América, cómo vivieron y también cómo se liberaron. Y también hay datos que pues dentro de los libros de historia de Brasil no están, pero en los cantos de la capoeira sí están, sí existen y se siguen hasta hoy en día pues recordando de esos momentos históricos, ¿no? Entonces hay una estructura también
dentro del ritual, dentro de la roda de capoeira, de canciones, ¿no? Ahí cuando empieza una roda de capoeira, la canción principal para empezar el ritual, para empezar el juego, para empezar el momento ya de la roda, el ritual, se empieza siempre con una canción, una ladainha, que la ladainha pues es como nosotros decimos, es el momento de concentración del capoeirista, porque es cuando pasan los capoeiristas que van a jugar, que van a hacer la danza, pasan ahí enfrente de este berimbau gunga, ¿no? Enfrente de este berimbau, y muchas veces ahí los que empiezan a cantar son los maestros, y siempre en la ladainha ellos mandan un mensaje, más también si es una graduación y te toca una graduación, entonces el maestro puede cantar algo que te está dando ahora así como un consejo de tu, si vas a ser graduado, el maestro puede estar hablando de ti. Entonces para nosotros es un momento de concentración, de escuchar lo que está diciendo el maestro, de tener también ahí, agradecer en cierta forma. A veces pues te está dando consejos que no te los puede dar así, a lo mejor te lo encuentras caminando en algún lugar, pero si te da un consejo cuando está la roda y cuando él va a cantar y cuando él está tocando, esos son consejos pues muy, muy importantes que nosotros tenemos que estar como muy atentos, ¿no? Entonces esa es la ladainha que empieza con un canto nada más ahí se tocan los berimbaos y los panderos en la ladainha. Bueno, eso es en el grupo tradicional de Yo Pequeño, así se hace. Entra primero solamente nada más los berimbaos y los panderos con la ladainha, y después viene la parte de donde ya empieza el coro con todos los demás alumnos o todo el grupo de capoeira, que eso nosotros le llamamos la chula, que empiezas ahí como a agradecer, ya sea empiezas a agradecer viva mi Deus, viva mi maestro, viva mis amigos, viva la capoeira, viva los africanos que dieron libertad, ¿no? Ahí empiezas como a agradecer a la gente, a quien tú quieras agradecer, ¿no? A convocar en cierta forma a la energía que te va a acompañar, ¿no? Ahora sí que ahí cuando uno dice viva mi Deus, pues uno no habla de un Dios en específico, sino habla también pues, en lo que cada uno crea, ¿no? Si bien sabemos que la capoeira venía de matriz africana, también con una carga religiosa, bueno, hoy en día pues todas las religiones pueden practicar capoeira, no es exclusiva de una. Y ya después de la chula, que es esta parte de la adoración, viene lo que es ya el corrido de capoeira. Cuando empieza el corrido de la capoeira es cuando empieza ya el juego. Ahí es cuando ya anuncia que va a empezar la roda y ya empiezan los jugadores ahí, ¿no? Y los corridos de capoeira pues también son importantes en el sentido de que hay canciones que nuestro maestro no la puede estar cantando para avisarnos de algún peligro, ¿no? Para si alguien llega muy agresivo a la roda y está jugando conmigo, mi maestro puede hacer cantos donde él me está diciendo que me cuide, donde también le puede estar cantando a esta persona que pues aquí no es un lugar de pelea, ¿no? Entonces con un canto también puedes detener la violencia, con un canto puedes prevenir la violencia, ¿no? Y también si está bonito el juego, el maestro pues también va cantando en lo que está viendo, se va inspirando, y sobre las canciones pues él va inspirándose y también improvisando ahí, ¿no? Es algo que hoy en día es muy importante también. Como hay capoeira en todas partes del mundo, los rusos, los chinos, los mexicanos estamos hablando portugués, pero a veces el portugués es limitado y no podemos como improvisar, y es algo que hoy en día pues también muchos maestros se están preocupando por eso. Pero ahí los cantos pues son precisamente de importancia, y así como hay un canto que inicia el ritual de la capoeira, que es la ladainha, también hay canciones que nos empiezan a anunciar que ya está acabando la roda, ¿no? Que ya estamos despidiéndonos, son los últimos juegos, ¿no? Entonces, pues la roda en sí, este encuentro de los capoeiristas, la roda es el lugar donde se encuentran los capoeiristas. Uno entrena para ir a la roda, uno entrena para ir a ese encuentro con los otros capoeiristas, y así en este ritual pues está la estructura así de ladainha, chula, corridos y los lamentos, que bueno, los lamentos también a veces son canciones que hablan pues en un poco recordando toda esta travesía de los africanos en este proceso de esclavitud y de liberación, ¿no? Entonces los lamentos pues también hablan de esta parte que a veces los tonos de las canciones son un poco más tristes, ¿no? Más sentimentales, y hay canciones también que pues bueno son un poco más rápidas para subir un poco el ritmo del juego, ¿no? Entonces pues bueno, eso es como una estructura dentro de la capoeira.
tradicional, que es la capoeira Angola, que es esa es la estructura de maestre Pastiña, de maestre yo pequeño, ¿no? Esa es la forma en la que ellos enseñaron esta parte del ritual y la musicalidad de la capoeira. Capoeira. Con Tanis Huerta. En la licenciatura de Desarrollo Sustentable tienes la oportunidad de diseñar proyectos que ayuden a la conservación de los ecosistemas y reservas naturales del país, así como también crear herramientas para el uso adecuado de los recursos naturales que hay en tu entorno. Ya lo sabes, inscríbete. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en la emisión del día de hoy, en la que pudimos escuchar al doctor Antonio Ruiz Caballero con su proyecto de investigación en la costa náhuatl de Michoacán, una experiencia musical que tiene que ver con las polifonías derivadas de la tradición oral dentro también de las prácticas religiosas de este grupo en ese espacio territorial, y resulta fundamental y resulta de muchísimo interés reconocer cómo muchas de las prácticas actuales de los pueblos originarios en diferentes latitudes, pero tienen un origen colonial, tienen un origen además que se fundamenta en esta relación, en esta suerte de constitución de las identidades originarias a partir de los procesos derivados de la conquista, pero que pasaron a formar parte central de la constitución de ser y una apropiación muy particular de los pueblos originarios dependiendo del territorio en el que se desarrollaron. Y el canto polifónico dentro de estas prácticas religiosas es una buena muestra de cómo ese proceso de adaptación, que supuso una ruptura importante en términos de la continuidad cultural de un pueblo, dio pauta también para articular otras maneras de sostenerse, de sobrevivir y de manifestar esta condición identitaria. El canto religioso en idiomas para los que no fue diseñado, pero que sin embargo sobreviven hasta el día de hoy. En este sentido, Edwin, es importante también reconocer cómo existen ciertas traducciones o ciertas formas de relacionar el quehacer litúrgico, el quehacer religioso que se llevó a cabo a partir de la colonización y que pudo tomar diferentes aspectos que fueron relegados, invisibilizados o negados a partir de este proceso de colonia, y cómo también desde la religión propia pues se recuperó parte de esa tradición, y hoy en día parece que queda pues velado esa forma de relacionar una serie de conocimientos o de tradiciones antiguas con la llegada de los españoles o de los colonizadores. Sin embargo, hoy en día me parece importante señalar este tipo de recursos o de elementos para hacerlos visibles y para hacer notar también un conocimiento pues que no necesariamente está registrado en libros o en documentos, pero que sí forma parte de la tradición oral de muchos de los pueblos que habitan hoy en día este país. Pues muchísimas gracias al equipo de producción: Daniel Vallejo, Daniel González, Nadia Cruz, Verónica Trujillo y Edwin Morón. Esto ha sido todo por el día de hoy. Escúchanos en la siguiente emisión. Esto es Conexiones. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.